Buenas noches, profesor, compañeros. Mi nombre es Rafael Bárcenas Jiménez, del grupo G105 de la materia Expresión Oral y Escrita. Hoy les voy a exponer sobre principales elementos de la expresión oral, de las estrategias con las que se puede mejorar la oralidad, asimismo de las barreras de la comunicación y su efecto en la vida cotidiana, y también la importancia del tema en tu vida diaria y en tu formación personal. En esta unidad se pretende que se reconozcan las diferencias de cómo comunicarse con alguien de manera informal o formal, ya que lo hacemos diariamente o con lo que nos rodean, o en nuestra sociedad. También ya sea con un individuo o con varios individuos de un lado a otro. Es decir, puede ser en un escritorio, en un restaurante, en un desayuno de negocios, en un inmenso auditorio con cámaras y micrófonos, el cual captan cada una de las palabras con las que nos dirigimos hacia los demás o tratamos de dar el mensaje a las personas que están en ese auditorio, el cual también para estar en un auditorio se debe de tener mucha preparación, no tener miedo, tener mucha seguridad en uno mismo y también lo más importante es estar preparado y tener una buena expresión oral para que esas personas que están en el auditorio puedan captar lo que nosotros queremos transmitir. Ahora comenzaremos con los principales elementos de la expresión oral. Su importancia. La expresión oral es importante porque es la forma de comunicarse de un ser humano hacia sus semejantes y hacia el mundo que lo rodea, el cual se aprende desde que somos niños y lo hacemos de una forma natural. También es la base para podernos comunicar en esta misma sociedad en la que nos desenvolvemos. Asimismo, una actividad que forma la conducta comunicativa dentro de las personas. En todo proceso de comunicación existen los siguientes elementos, que es el emisor. El emisor, el receptor, el mensaje, también el canal, el código lenguaje, el ruido y la retroalimentación. El emisor es el punto de partida del proceso de la comunicación, es decir, es la persona que transmite algo hacia los demás. Por ejemplo, una persona que hace una llamada telefónica, el cual inicia la conversación con otra persona. El receptor es la persona que recibe el mensaje a través del canal y lo interpreta, es decir, escuchar una conversación o un mensaje que no era para él. Por ejemplo, es el que recibe la llamada, escucha el mensaje del emisor. Ahora, mensaje es el contenido que se requiere transmitir desde el emisor hacia el receptor. El mensaje está compuesto por combinaciones del sistema de signos o símbolos que transmiten un concepto ideal para el emisor como para el receptor. Por ejemplo, es el motivo por el cual está llamando para dar una noticia, hacer una invitación o cualquier otra. El canal es el elemento físico que establece la conexión entre el emisor y el receptor. Por ejemplo, puede ser el aire, puede ser los teléfonos celulares, las computadoras, las videoconferencias, en este caso los celulares que hacen esto. Ahora, el código o lenguaje es un conjunto de signos que se transmite en un mensaje junto con unas reglas que permiten utilizarlos. El código permite al emisor elaborar el mensaje y al receptor interpretarlo. El emisor y el receptor deben utilizar el mismo código. La lengua o idioma es uno de los códigos más utilizados para establecer la comunicación entre los seres humanos. Por ejemplo, es el código de idioma español que usan dos personas para conversar. El ruido es otra señal que distorsiona el mensaje original
que el emisor quiere transmitir. El ruido también puede ser ambiental, fallas de cobertura, no haya señal, se corte, por ejemplo, que el emisor dé un mensaje en otra lengua, por ejemplo el inglés, o diga palabras en inglés, el receptor no lo entenderá, no lo entenderá o no entenderá el mensaje real que quiere el emisor darle. La retroalimentación es el mecanismo de control del mensaje por parte del emisor, debido a que la comunicación tiene un proceso bidireccional, tanto como el receptor como cambiando sus roles constantemente. La efectividad de envío de los mensajes por el emisor de esta forma puede comprobar si fue recibido e interpretado correctamente. Por ejemplo, sería un intercambio de preguntas y respuestas entre el emisor y el receptor. Como sus roles cambian constantemente o continuamente durante el proceso comunicativo, debe de haber una retroalimentación. Ahora hablaremos de las estrategias con las que se puede mejorar la oralidad. Una de ellas es contacto visual. ¿Qué es el contacto visual? Se entiende como contacto visual a la situación en la que las miradas de dos personas están fijas en los ojos del otro. Este es un medio de comunicación realmente potente, siendo un claro caso de comunicación no verbal. Este contacto visual nos permite interpretar emociones ajenas, así como transmitir las propias. Otra estrategia sería la gesticulación. ¿A qué se le llama gesticulación? Por lo tanto, al tipo de movimientos de manos y brazos que se presentan de manera espontánea o inconscientemente durante la producción del lenguaje. Es el movimiento que corporeiza el significado expresado en el habla oral. Es mover las manos, los brazos, en la forma de expresarse con manos y brazos. Ahora hablaremos de las barreras de comunicación. ¿Qué es las barreras de comunicación? Las barreras de comunicación se pueden surgir durante el proceso comunicativo. Estos factores impiden o dificultan la comunicación, deformando el mensaje u obstaculizando el proceso general de la comunicación. Hay muchos tipos de barreras de comunicación. Una de ellas es las barreras físicas, que son las circunstancias que se presentan no en las personas sino en el medio ambiente y que impiden una buena comunicación. Ejemplo, ruidos, iluminación, distancia, falla o deficiencia en los medios que se utilizan para transmitir. Por ejemplo, también puede ser un mensaje, teléfono, micrófono, grabadora, televisión, etc. Las barreras semánticas es el significado de las palabras cuando no se precisa su sentido. Estas se presentan a diferentes interpretaciones y así el receptor no interpreta lo que dijo el emisor, sino lo que su contexto cultural le indica. Por ejemplo, si una persona hace un pedido y dice que lo quiere lo más pronto posible, esto puede tener diferentes significados. Desde la persona, que lo entiende como inmediatamente, hasta la que lo entiende como rápido pero no es tan urgente. Otra barrera es las barreras fisiológicas. Estas impiden emitir o recibir con claridad y precisión un mensaje, debido a los defectos fisiológicos del emisor o del receptor. Tales defectos pueden afectar cualquiera de los sentidos, ya sea en forma total o parcial. Por ejemplo, la alteración de aquellos órganos que constituyen los sentidos. Deficiencia en la escritura, lectura, escuchar a través de la música o sonidos fuertes. Las barreras fisiológicas representan la situación psicológica particular del emisor o receptor de la información, ocasionada a veces por agrado o rechazo hacia el receptor o emisor, según sea el caso, o incluso al mensaje que se comunica
La deficiencia o deformación puede deberse también a estados emocionales: temor, odio, tristeza, alegría, enojo, o a perjuicios para aprobar o desaprobar lo que se le dice. Y la última de las barreras de comunicación es las barreras administrativas. Estas pueden ser por la falta de planeación, presupuestos no aclarados, distorsiones semánticas, expresiones deficientes, pérdida de transmisión, la mala retención, escuchar mal, la evaluación prematura, comunicación impersonal, desconfianza, amenaza, temor, periodo insuficiente para ajustarse al cambio o sobrecarga de información. Ahora, una de las cosas o conclusiones que yo puedo decir o que me ha ayudado en mi vida diaria y profesional y laboral, una de ellas es en mi vida cotidiana, es saber cómo expresarme en mi sociedad o en mi círculo de personas con las que yo convivo. Es también, pues es la forma de cómo expresarnos hacia con la otra persona para poderle entender cómo o qué quiere decirme. En este caso, cuando una persona está enojada y te quiere decir algo enojado, entonces tú tienes que poner mucha atención para poder, al momento de que la otra persona termine en decirte las cosas, tú cómo expresarte hacia ella o estar con ella o entenderle, en este caso el mensaje que te quiere dar, y asimismo tú poderle contestar. Ahora, en mi vida laboral, pues en la forma de expresarse, ya sea sin groserías, ya sea así, con las palabras adecuadas, sin enojo, sin nada. Entonces, en la forma que tú te expreses y tú tengas esa expresión oral o escrita, la gente o las personas con las que convives son o van a ser la forma en que te traten. Entonces, a mí me ha ayudado mucho, ya que pues empiezas a saber cómo hablar en determinado lugar, ¿no? Ahora en mi forma profesional, pues son cuestiones de lo mismo, de comunicación, entender mucho, saber analizar. La expresión oral y escrita me ha ayudado mucho a analizar las cosas, cómo entender el mensaje que me está tratando de decir la otra persona, para yo poderle entender y asimismo poder ayudar o poder contestarle. Bueno, pues les agradezco mucho, compañeros, profesor, mi participación de este tema, pues aquí acabó. Les agradezco mucho y que tengan una excelente noche.